Bien, pues buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a un debate Elcano. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a la Fundación Botín la hospitalidad que nos ofrece una vez más. En esta ocasión, para hablar sobre la política exterior española en este año, en 2020, como muchos de ustedes recordarán, todos los años, por estas fechas, el Real Instituto Elcano publica un trabajo de prospectiva intentando vislumbrar cómo va a ser la política exterior española en el año que comienza, teniendo en cuenta, lógicamente, todos los ponderables e imponderables europeos, globales, etcétera, que pueden incidir sobre el desarrollo de nuestra política exterior. Estamos en estos momentos cerrando el documento en cuestión, que estará disponible en nuestra página web próximamente, pero hemos querido anticiparnos a su publicación porque están ocurriendo muchas cosas, tanto en España como fuera de España, y nos ha parecido que podíamos ir abriendo apetito organizando este debate. Y para ello contamos con tres investigadores principales del Instituto Elcano, Federico Steinberg, a quien conocen ustedes a los tres, pero Federico es un habitual de estos debates, es uno de nuestros economistas, es nuestro economista jefe, digamos, la profesora Ileana Olivier, que es experta en muchas cosas, pero sobre todo en cuestiones de desarrollo, es también la responsable del Índice Elcano de Presencia Global, como ustedes recordarán, e Ignacio Molina, nuestro investigador principal para temas de la Unión Europea, pero que también actúa como coordinador de este documento, que es un trabajo de equipo, es un trabajo en el cual participan todos los investigadores del Elcano, o casi todos ellos. Bien, yo quería hacer simplemente algunos comentarios previos antes de darle la palabra a los tres sobre el contexto global en el cual nos encontramos, en el cual se inserta esa política exterior española. Como todos ustedes saben, el hecho, el acontecimiento, el fenómeno que probablemente está definiendo estas primeras décadas del siglo XXI es la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Es una cuestión que domina una buena parte de nuestros debates internos y también de nuestra presencia en multitud de seminarios, congresos, reuniones, etcétera. Es una rivalidad geopolítica, como todos ustedes saben, que se está plasmando de forma muy específica en una rivalidad comercial y tecnológica. A pesar de ello, creo que por lo menos los ponentes en esta sesión estamos de acuerdo en que este año 2020 va a ser un año de tregua en lo que se refiere a esta rivalidad, de pausa incluso, debido quizás fundamentalmente a dos motivos. El primero serían las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre en Estados Unidos. Al presidente Trump no le interesa probablemente agitar demasiado las aguas de aquí a entonces, ya lo ha hecho bastante y probablemente con bastante éxito, con bastante rédito electoral. Y por otro lado, quizás por un fenómeno más reciente, como es la epidemia del coronavirus, que hará que China también, digamos, adopte un perfil un poco más bajo en algunos de estos frentes. Por lo tanto, quizás, si bien evidentemente la rivalidad sino-estadounidense seguirá planteando grandes retos para España y para el conjunto de Europa, quizás nuestra predicción sería que en el 2020 esta cuestión no va a alcanzar quizás la magnitud o la intensidad que algunos habían temido. Recomiendo, por cierto, al respecto un documento que acaba de publicar el Instituto, que ha coordinado Miguel Otero con Mario Esteban, trabajo colectivo realizado con varios think tanks de toda Europa, en el cual intentamos analizar la relación bilateral entre los Estados miembros de la Unión y China. He mencionado también las elecciones norteamericanas. A mí me encanta hacer pronósticos. Me voy a atrever a hacer un pronóstico sobre las elecciones norteamericanas. Yo diría que existe al menos un 80% de probabilidades de que el presidente Trump sea reelegido. En parte, aunque no solo porque la economía norteamericana, como saben ustedes, atraviesa un momento generalmente muy favorable. Es verdad que si eso es así, supondrá una cierta anomalía, porque nunca se había reelegido un presidente que había sido incapaz de tener
de recibir un nivel de apoyo popular superior al 40-45% de forma más o menos sostenida durante varios años. A pesar de eso, como digo, nuestro pronóstico es que en estos momentos parece muy probable, como digo, un 80% la reelección del presidente Trump. En relación con esto, más allá de la continuidad de Trump, que en sí mismo va a tener consecuencias sistémicas para el orden internacional y para las relaciones transatlánticas, creo que estamos ya todos bastante convencidos de que Trump es no solamente una causa, sino también un síntoma de los profundos cambios que están produciéndose en el seno de la sociedad norteamericana, cambios que de hecho ya se habían iniciado bajo la administración de su predecesor, del presidente Trump, y que quizás se están acelerando como resultado del impulso político que han recibido bajo esta nueva administración. Demonizar al presidente Trump es divertido, lo hacemos todos, lo hacemos en privado, lo hacemos quizás también demasiado en público, pero creo que ha llegado el momento de reconocer que nos tenemos que acostumbrar a una política exterior norteamericana de carácter esencialmente transaccional y que esto va a formar parte ya de nuestro panorama durante bastantes años. Por cierto, también creo que la administración norteamericana es cada vez más previsible, incluso dentro de su supuesta imprevisibilidad. Como diría Shakespeare, hay método en su locura. Para España esto también plantea cuestiones interesantes que abordaremos en este debate. Como habrán visto ustedes en la prensa, el nuevo gobierno español por primera vez ha transmitido al embajador de Estados Unidos y en general a la administración norteamericana su deseo de vincular las cuestiones del ámbito de la defensa con los temas comerciales y económicos. Esto es algo bastante novedoso en la política exterior española y sin duda plantea algunos riesgos, pero nos parece una novedad interesante y sin duda habrá opiniones al respecto y por supuesto ustedes podrán posteriormente manifestar sus ideas también. En lo que se refiere a Europa, entramos, como saben, hemos entrado ya en una nueva etapa con una nueva comisión, un nuevo Parlamento Europeo que coinciden más o menos en el tiempo con la existencia de un nuevo gobierno aquí en España y de una nueva mayoría parlamentaria. Hemos hablado mucho durante estos meses de la nueva Comisión Geopolítica. No estoy seguro de que todavía se haya manifestado esta sensibilidad geopolítica de la nueva Comisión. Quizás todavía no tenemos la perspectiva suficiente para haberlo detectado, pero en todo caso esa es la intención de la Comisión. Y como saben ustedes, el alto representante y vicepresidente, Josep Borrell, se ha manifestado de una manera también original, por ejemplo, animándonos a los europeos a reencontrarnos o a redescubrir lo que él ha denominado el lenguaje del poder o el idioma del poder, es decir, de tomar conciencia de la importancia y del peso geopolítico de la propia Unión Europea. En estos meses, buena parte de nuestra atención se va a centrar en la negociación del presupuesto comunitario, de las nuevas perspectivas financieras y, de nuevo, por lo que sabemos, lamentablemente, este futuro presupuesto no parece que vaya a obedecer a los intereses o a las prioridades tradicionales que ha defendido habitualmente el gobierno español en este ámbito. Se habla de un presupuesto bastante menos amplio, menos generoso de lo que se había pretendido, por lo menos por parte de la Comisión y de buena parte del Parlamento Europeo y también del Gobierno español. Y aquí nos referiremos a un dilema muy interesante. Ignacio Molina ha hablado mucho sobre esto a lo largo de los años, y es que, como ustedes sabrán, España está en el umbral de convertirse en un contribuyente neto a las arcas europeas. Y esta transición de un estatuto, de un estatus a otro, plantea interesantes interrogantes, plantea oportunidades, porque España ya no sería un país, digamos, demandante del apoyo económico, de los fondos de cohesión, etcétera, como ha sido desde su ingreso en la Unión. Y queremos intentar explorar con ustedes precisamente qué posibilidades abre esta transición, este cambio de estatus en el seno de la Unión Europea. Como saben, España forma parte de los amigos del grupo de países, que son los llamados amigos de la cohesión, y sería interesante explorar si podemos bascular hacia otro tipo de estatuto, que quizás tendiendo puentes hacia hacia la llamada Liga Hanseática de países del norte que tienen otras prioridades. Habrán visto ustedes también en la prensa un incipiente debate interesante sobre si España debe acercarse al eje o al tándem franco-alemán, si debe
intentar distanciarse de ese tándem franco-alemán y si debe cultivar nuevas amistades o si debe buscar nuevas relaciones o poner más énfasis en su relación con algunos socios tradicionales como Italia. Estuvo aquí hace poco el ministro de Exteriores italiano y este tema se suscitó durante su estancia, o también quizás otros socios en Europa central, oriental, quizás menos próximos, pero que también pueden ofrecer oportunidades interesantes. Este también será el año del Brexit, podemos decirlo finalmente, creo. Ha salido ya el Reino Unido, creo que el 31 de diciembre del 2020 se producirá, esperemos que con un buen acuerdo, la salida definitiva de Brexit, aunque como ustedes saben existe en teoría la posibilidad de pedir una prórroga por 1 o 2 años. Esto parece que el gobierno británico lo descarta. Por lo tanto, durante este año posiblemente no notemos todavía las consecuencias de Brexit, pero sí detectaremos probablemente una incertidumbre creciente a medida que se aproxime esa fecha, el 31 de diciembre del 2020. Y por último, detectamos también el peligro de una cierta politización de la política exterior española en relación, sobre todo, con América Latina. Nuestra tesis en el Cano, creo, desde su fundación hace 18 años, siempre ha sido que el consenso entre las grandes fuerzas políticas es, por definición, positivo para la proyección exterior de España, pero hay cuestiones, por ejemplo, como Venezuela, que más que ser una cuestión de la política exterior, son asuntos de la agenda interna, política interna española y, por lo tanto, especialmente susceptibles de politización. Y un último apunte, antes de pasar la palabra a Ignacio Molina: África. África se define, está cada vez más presente en los documentos oficiales de la política exterior española. Hablamos de África como gran oportunidad y una de las preguntas que yo le plantearé, quizás a Iliana, es en qué medida realmente esto es así, en qué medida realmente estamos en situación de aprovechar las oportunidades que nos ofrece el continente africano. Bien, y sin más, paso la palabra ya a Ignacio Molina para que nos haga... Vamos a hacer 2 rondas, si les parece, cada uno de ellos, aproximadamente 7-10 minutos, Ignacio, para ofrecernos una primera perspectiva sobre algunos de estos temas y cómo se inserta la política exterior española en este contexto global. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Buenos días a todos y a todas los presentes. Un gusto, una vez más, estar en estos debates Elcano en la Fundación Botín. Y, bueno, como muy probablemente luego mi compañero Federico Steinberg contextualizará en el espacio, ¿no?, en el panorama económico y geopolítico del año, quiero comenzar, bueno, apuntando directamente cuestiones relativas a este nuevo ciclo de la política exterior española. Es verdad que, como ha dicho Charles Powell, el año se abre de manera simultánea al inicio de una nueva legislatura y, por tanto, es un año en ese sentido especial. Nueva legislatura, además, que coincide prácticamente con el nuevo ciclo político europeo, lo cual también le da un interés añadido y especial. El director ha dicho nueva mayoría. Bueno, en realidad, como bien saben, es una nueva minoría. Y eso es un elemento que va a definir probablemente esta legislatura. No existe una mayoría de gobierno y esto hace que el gobierno, por definición, sea débil, frágil, en particular por lo que hace a la negociación presupuestaria anual, que seguramente se va a convertir cada año en un test de esfuerzo sobre la sostenibilidad del gobierno. Y eso hace que la legislatura comience en sí mismo con ese elemento de fragilidad. Pero aún más importante que esa característica, que sin duda va a afectar a la política interna, son otros 2 rasgos de este nuevo gobierno. El primero es el primer gobierno de coalición, como saben, que se forma en España desde hace 40 años, desde la recuperación de la democracia, y es un experimento en este sentido no solamente novedoso por lo que respecta a un sistema, una democracia habituada a los gobiernos de partido único, sino porque además uno de los socios de coalición, que es Unidas Podemos, pues es un partido que no había estado hasta ahora en el núcleo de la toma de decisiones en estos 40 años. Es un partido nuevo y es un partido con parte de su programa, pues no es precisamente, forma parte de lo que podemos decir el mainstream de
de las políticas públicas en España hasta ahora. Con lo cual, eso introduce un elemento también muy importante. Y, en tercer lugar, es el clima de polarización. Es verdad que la democracia española siempre ha sido una democracia de confrontación, es un rasgo característico, con todo lo que eso tiene de bueno y de malo. Muchas veces se subraya lo malo, también tiene elementos positivos en cuanto a la rendición de cuentas y a la claridad de la gobernanza y a la relativa simplicidad a la hora de tomar decisiones, que también son rasgos buenos, pero es verdad que la polarización extrema o la polarización muy elevada, pues obviamente provoca problemas. Entonces, la definición de esos tres elementos, ¿no? Un gobierno no particularmente fuerte en su posición mayoritaria, un gobierno de coalición con un socio, además, especial, como es Podemos, y una fuerte polarización, van a definir la legislatura a nivel interno. Y mi primer punto es que, interesantemente, eso no parece que vaya a tener un traslado muy grande a la acción exterior. Es decir, a pesar de la debilidad del gobierno, a pesar de la coalición y del hecho de que Podemos forme parte de esa coalición, y a pesar del clima de polarización, cuando miramos a la agenda exterior, no parece que vaya a haber grandes cambios. El gobierno español, este gobierno español, va a seguir manteniendo una línea de defensa del multilateralismo, en la gobernanza global, del europeísmo, incluso del atlantismo. El riesgo del atlantismo no está en este lado del océano, sino en el otro, como bien sabemos. En relación también a la prioridad por América Latina sobre pautas relativamente tradicionales en la política exterior española, la preocupación, obviamente, el énfasis en el Mediterráneo y más allá, es decir, un Mediterráneo o un norte de África muy ampliado al Sahel, al Golfo de Guinea, donde están los principales desafíos para la acción exterior española en esa región. Es decir, que en contra de de que podíamos pensar que este nuevo gobierno con este nuevo socio podría provocar grandes cambios, la respuesta es que no, más bien pauta de continuidad. Dicho eso, es interesante que, teniendo en cuenta además que no ha cambiado el presidente del gobierno desde hace año y medio, la renovación, la coalición y la renovación de la nueva legislatura sí que ha producido una gran transformación al diseñar la acción exterior, cómo se diseña en el gobierno y los responsables. Prácticamente han cambiado todos. Ha cambiado el Ministerio de Exteriores, no solamente el titular, que como saben, Josep Borrell pasó a alto representante de Política Exterior, de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, con una nueva ministra que además, digamos, es outsider, no pertenece a la carrera diplomática española, ni al partido político español, no tiene una presencia política especialmente relevante, digamos, viene de fuera, ha cambiado todo su equipo. Ha cambiado también la forma de gestionar la acción exterior en la presidencia del gobierno, simultáneamente, y aunque es verdad que en el ámbito de la seguridad hay más continuidad, pero cuando miramos a los elementos, ¿no?, de la Agenda 2030, de quienes van a llevar la Unión Europea, ahí ha habido un cambio, con lo cual tenemos un cierto elemento de ahora mismo, no sé si llamarlo incertidumbre, porque acabo de decir que más bien veo síntomas de continuidad, pero sí de incertezas al menos, ¿no? No obstante, hay elementos muy positivos en este nuevo rediseño de la agenda. Hay el elemento, digamos, de la incerteza, no sabemos todavía bien los protagonistas, los tomadores de decisiones y los mecanismos de toma de decisiones cómo van a funcionar, pero hay cosas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que aunque no existe una vicepresidencia de Asuntos Exteriores, hay algo quizá mejor, que es 3 vicepresidencias donde explícitamente está conectado los desafíos domésticos internos con los exteriores. Y esos 3 grandes elementos son, por un lado, el cambio climático y la transformación ecológica y del modelo energético, que es una vicepresidencia del Gobierno, que tiene claramente una dimensión interna y otra claramente de acción climática exterior y energética. Otra segunda de transformación digital, que, por cierto, estos 2 que acabo de mencionar coinciden también con las prioridades explícitas de la nueva Comisión Europea, de esa Comisión Geopolítica que mencionaba el director, y una tercera que incluye la Agenda 2030. Entonces, en este sentido, bueno, pues parece que tiene este interés de que el Gobierno explícitamente parece que tiene un mayor énfasis por la coordinación, la coherencia, la programación. De hecho, hay también elementos que apuntan en ese sentido dentro de Exteriores y dentro de Moncloa. Pero, y ya termino en esta primera intervención,
Lo cierto es que, aunque digamos hay estos elementos que se pueden destacar como positivos, desde el punto de vista de los contenidos, tal vez porque estamos todavía a principio de febrero, por ahora, insisto, el panorama es más bien de continuidad y de no hacer grandes giros. Pero sí que es cierto que se pueden identificar algunos elementos quizá que pueden resultar un poco chocantes, ¿no?, en cuanto a mensajes que se puedan estar lanzando, ¿no? Y claramente ya el director ha señalado el caso de Venezuela, quizá porque en ese contexto de relativo continuidad y de relativo consenso, ¿no?, decíamos, la polarización que va a afectar a tantos ámbitos de la política interna española parece que afortunadamente no va a contaminar los consensos básicos en política exterior europea, pero en algunos aspectos que quizás son más domésticos que internos, como por ejemplo la cuestión de Venezuela. La verdad que en este momento no creo que haya mucha gente en España que sepa realmente cuál es la posición de España en relación con Venezuela. En cuanto a lo que ha señalado también el director en relación al eje franco-alemán, que luego probablemente hablaremos más de Europa, no sabemos muy bien qué significa, si lo que el Gobierno está planteando es un giro táctico para mejorar, ampliar la diversidad de socios, y eso estaría muy bien, de socios de los Estados miembros con los cuales hacer distintas iniciativas, o plantearlo en términos de disyuntiva como un alejamiento del eje franco-alemán, que es realmente chocante y probablemente no es que no se deba hacer, sino es que no se puede hacer, aun cuando se quisiera. Y luego, en relación con Estados Unidos, y es la última cuestión, yo creo que, a diferencia de los anteriores, donde a lo mejor se puede uno decir esto de los errores del tenis, los errores no forzados, ¿no? Digamos, nadie nos fuerza a, tal vez, a equivocarnos en relación a las grandes prioridades europeas o a la cuestión de cómo gestionar la situación de Venezuela. En el caso de Estados Unidos, desde luego, está la justificación de que lo que tenemos enfrente, la política exterior norteamericana, es tremendamente imprevisible, que es lo peor que puede ocurrir. Y entonces quizá esta idea del Gobierno de jugar, de cambiar un poco el lenguaje, de jugar combinando elementos económicos y de seguridad, cosa que no había hecho hasta ahora, pues tal vez sea una apuesta inteligente e interesante, y si sale mal, pues tampoco será exactamente culpa del Gobierno de España. Por tanto, en general, una situación doméstica complicada, pero que parece que va a haber unos cortafuegos en la política exterior y que más bien tenemos continuidad. En la toma de decisiones, sin embargo, bastantes novedades. Eso tiene elementos, además, especialmente positivos, pero en algunas cuestiones concretas, y algunas que serán susceptibles, por tanto, de controversia y de politización, pues algunos signos que podemos seguramente criticar. Muchas gracias. Federico, ¿cómo vemos el panorama económico internacional, de nuevo, dentro del cual se tiene que insertar la política exterior española este año? Pues buenos días, muchas gracias por su presencia en este nuevo debate de cómo encaramos el año. En la pata económica, básicamente el año 20, como bien has planteado, aparece como un año de continuidad, con un tono de la economía mundial que, salvando algunos posibles contratiempos, parece que va a ser bueno, es decir, continúa una suave desaceleración en el mundo y también en España, pero parece ser que esta puede ser especialmente suave en el 2020. Y esto tiene que ver básicamente con que los riesgos fundamentales que hemos tenido en el 2019 parece que se están disipando, ¿no? Por lo tanto, mis 3 puntos, los 3 temas a los que me quiero referir son, primero, un análisis muy rápido de la coyuntura macro, dónde se va a insertar España y cuál es la coyuntura que podemos esperar. Segundo, cuáles son estos riesgos que se disipan y estos riesgos que podrían aparecer como nuevos. Como digo, como suele hacer el Fondo Monetario Internacional en sus informes, los riesgos están a la baja, no al alza, y esto es muy positivo. Y tercero, algunos temas interesantes que van a salir este año en la agenda geoeconómica y que son de especial interés para la Unión Europea y en particular para España. Por lo tanto, ¿qué esperar de la economía mundial este año? Pues podemos esperar un crecimiento estable, un poquito menor al del año pasado. En el caso español, nosotros no hacemos predicciones de coyuntura, pero el consenso está en que creceremos en el torno del 1,6, 1,7, cuando habíamos crecido en torno al 1,92 el año pasado, y en el 2021 parecería que incluso algo similar. Y también es verdad que tal vez, si se disipa el tema del coronavirus, al que ahora me voy a referir como riesgo, podríamos incluso tener una aceleración del crecimiento en la primera parte del 2020, ¿no?
Por contextualizar, tenemos un Estados Unidos que va muy bien, y esto tiene mucho que ver con las posibilidades de la reelección de Trump, con la tasa de desempleo más baja en 50 y pico años, una economía europea que podría crecer más, pero que por lo menos mantiene un tono bastante razonable, y unas economías en Asia emergentes que mantienen un tono muy bueno, a excepción tal vez de lo que pueda ocurrir en China este año y una desaceleración posible en India, pero de niveles tan altos de crecimiento y los demás emergentes además acompañando, que hacen vislumbrar un año, como digo, económicamente continuista y en el que estamos medianamente optimistas, ¿no? Esto tiene que ver, como digo, con que los riesgos que teníamos sobre la mesa el año pasado, si uno mira, pues todos han bajado de intensidad y algunos se ha disipado. Es decir, no tuvimos un Brexit caótico, y en el 2020 no vamos a tener un Brexit caótico. Tal vez a final de año podamos tener un Brexit sin acuerdo en el que, digamos, nos relacionáramos con el Reino Unido en términos de la Organización Mundial del Comercio. Esto que llama Boris Johnson una relación como la que tenemos con Australia, pues con Australia no hay ninguna relación salvo la de la OMC, o sea que esto no nos interesa, pero creemos que no es el escenario base y en todo caso a lo largo del 20 las cosas siguen como estaban. La guerra comercial entre Estados Unidos y China a lo largo del 2020 pues parece ser que no va a dar sustos nuevos. Es más, este acuerdo Phase One que llaman entre la administración americana y el gobierno chino apunta a que a nadie le interesa una escalada de tensiones. Esto no quiere decir que los aranceles que están sobre la mesa se vayan a revertir. Mantendremos unos aranceles o mantendrán unos aranceles bastante elevados. En términos medios han subido del 3-5% al 20%, los aranceles que Estados Unidos imponía a los productos chinos, y en el caso de China del 8 al 20 también. Es decir, la guerra comercial que tenemos en la mesa es una guerra entre China y Estados Unidos, no es una guerra entre Estados Unidos y los demás o entre China y nadie más. Pero bueno, parece ser que esto, aunque hemos analizado aquí que esto es un alto en el camino porque la tensión y la rivalidad va para largo y a partir de 2021-2022 veremos más tensión, pues podría no estar como un riesgo sobre la mesa. Al mismo tiempo tenemos que este primer susto que tuvimos en el encontronazo entre Estados Unidos e Irán, que como todo el mundo sabe, Oriente Medio es el polvorín que nos puede dar más sustos de los medianamente predecibles, no de los totalmente impredecibles, por supuesto, no de los unknown unknowns de los que hablaba Rumsfeld hace 20 años, los cisnes negros. Pero todo parece indicar también que la tensión puede estar ahí, pero no dará lugar a una escalada importante que pueda llevar, en términos geopolíticos, a unas tensiones muy grandes, pero en términos económicos a una subida del precio del petróleo a niveles por encima de los $100, que sería claramente un elemento de recesión global, como sabemos por los antecedentes históricos. Es más, en el caso del precio del petróleo, lo que sí estamos viendo es que el escenario base que el consenso plantea entre 60 y 80 dólares barril, tal vez por la desaceleración que puede ver la economía china por el tema del coronavirus, podría ubicarse en una franja más baja de 50 a 65, que en el caso de la economía española es especialmente positivo, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra relación con el exterior y con el equilibrio de la balanza de pagos, que se mantiene en superávit desde hace ya varios años, creciendo fuerte, lo cual es una sorpresa extremadamente positiva para esto que llamamos el cambio de modelo de productivo. La mejor manera de medir si algo está cambiando en la economía española es ver si somos capaces de crecer sin generar altos déficits por cuenta corriente, mantenemos un superávit, eso significa que estamos reduciendo el endeudamiento con el resto del mundo, que sigue siendo alto, pero que es nuestro talón de Aquiles en el caso de que haya una subida de las primas de riesgo, de los costes de financiación. Por lo tanto, si a eso sumamos incluso que en la parte política el riesgo principal para la economía española sigue siendo que en Italia haya unas elecciones anticipadas, que generen un gobierno de Matteo Salvini, que haya un enfrentamiento con la Comisión Europea y que por contagio nuestra prima de riesgo suba. Esto parece ser que este 2020 no se va a producir. Es más, incluso puede que en el 21 tampoco. Hay gente hablando de que este gobierno italiano podría ser más largo que los históricos, lo cual sería una grata sorpresa. En los, sustos, pues tenemos evidentemente lo que todos tenemos en mente y que además yo creo que aquí tenemos que tener mucha cautela, y es cuál es el impacto económico del coronavirus. Sabemos que los impactos económicos de eventos que son disruptivos pero cortos en el tiempo,
por ejemplo, el 1 de octubre en Cataluña, en octubre del 17, o, por ejemplo, el SARS hace unos años, si están contenidos en el tiempo, a lo largo del año tienen un impacto económico muy reducido, porque los elementos de incertidumbre lo que generan es posponer el consumo y cuando la incertidumbre se disipa, la gente realiza esos gastos que estuvo, digamos, demorando. Por tanto, aquí la clave está en que podamos confirmar que pasados 3-4 meses esta epidemia está controlada. Y esa es la pregunta del millón, a la cual desde el Instituto yo creo que tenemos que ser modestos y decir que no tenemos una respuesta. Lo que tenemos es que una respuesta para decir que si eso es así, el impacto económico no sería demasiado grande, porque incluso aunque haya una desaceleración económica en China, siempre y cuando el crecimiento se mantenga por encima del 5%, las estimaciones para este año eran de más del 5%, pero China está muy interesada en poner toda la carne en el asador desde el punto de vista de la política fiscal y de la inyección de liquidez que ya estamos viendo, como para sostener ese crecimiento en el entorno del 5% por motivos de política interna. Y por lo tanto, pues la combinación de control de la pandemia con política de estímulo en China podrían dejar esto en un susto y nada más, ¿no? Pasando por último a los temas a los que yo creo que tenemos que estar atentos y que tienen que ver con esta idea de la Comisión Geopolítica. Básicamente, tenemos que ver si la Unión Europea es capaz de dar este salto y jugar un papel más relevante en la economía mundial y en los temas geopolíticos globales. Y ahí todas las cuestiones que están sobre la mesa y que podrían salir bien serían muy positivas para España. Primero, tenemos la ratificación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está sobre la mesa, que vamos a ver cómo va y que además sería especialmente positivo para España. Después tenemos esta discusión sobre la reforma de las normas fiscales de la gobernanza europea. La Comisión Europea ha lanzado unas consultas sobre cómo reformar las reglas fiscales, las reglas del déficit. Es esencial para la economía española mantener un cumplimiento con las normas fiscales, pero también es interesante una discusión más amplia sobre las posibles flexibilidades en estas normas, sobre todo para gastos que tengan que ver con la revolución verde y para otras cuestiones que son esenciales. Y una pata interesante de la reforma de las normas fiscales pasa necesariamente por hablar de instrumentos que permitan catapultar al euro como una moneda de reserva global, que es uno de los activos que tenemos, pero que no ejercitamos como política exterior europea y que no nos permiten, digamos, hablar el lenguaje del poder, citando lo que decías de Borrell. Claro, para que el euro sea una moneda de reserva global, primero tenemos que tener un activo seguro común, un eurobono o similar, y después tenemos que tener una intención política por parte de las autoridades europeas de querer internacionalizar la moneda. No es suficiente con tener objetivamente las condiciones, hay que querer hacerlo. Sabemos que Japón y Alemania nunca han querido que el marco alemán o el yen sean monedas de reserva, porque tiene una serie de responsabilidades, además de privilegios, mientras que Estados Unidos siempre ha estado muy dispuesto a que el dólar lo fuera. A partir de ahí hay una serie de elementos que podrían ser novedosos, ¿no? Y por último, como ya he mencionado, tenemos que ver qué pasa con la revolución verde. Es decir, en un entorno en el cual los niveles de deuda pública son elevados, aunque también hay que decir que la perspectiva es que los tipos de interés este año y el año que viene se mantengan muy bajos, lo cual supone que es el momento tal vez, y hay un debate macroeconómico interesante en esto, para hacer inversiones a coste bajo, si esas inversiones van a aumentar nuestro crecimiento potencial, ayudar a la transformación tecnológica y también a la digital, pues bueno, podemos, digamos, estar cómodos y replantear estas oportunidades que aparecen para España, teniendo en cuenta que con un nivel de deuda pública del 97% del PIB, y aunque el Banco Central Europeo nos está haciendo una refinanciación que podríamos llamar un nuevo rescate por la puerta de atrás, no a España, sino a todos, abaratando el coste de la deuda, eso no quiere decir que no tengamos que poner sobre la mesa la reforma, por ejemplo, del sistema de pensiones o de otros elementos para que ese nivel de deuda sobre PIB, que no es un problema este año ni el que viene, no lo sea más adelante. Así que, por lo tanto, por sintetizar, buenas perspectivas, riesgos a la baja y algunos elementos interesantes que podrían ser buenos para España. Estupendo, muchas gracias. Es uno de los pronósticos más optimistas de los que hemos oído en estos años en esta sesión prospectiva. Iliana, enfoque global primero, y luego entramos ya en otros temas. Sí, pues bueno, gracias, director, y buenos días a todos y a todas. Simplemente por encauzar ese enfoque global por algún sitio, bueno, pues pensando en términos de Agenda 2030, ¿no? Que ya se había mencionado, la había mencionado también Ignacio Molina.
Este año 2020 es un año importante para la agenda porque se cumplen los 5 años desde su aprobación. Y esto, bueno, pues tradicionalmente en este tipo de agendas es un momento crítico, puesto que son agendas de 15 años y es cuando surgen las preguntas de, bueno, pues si esta agenda ha calado, si se ha cimentado y si existen perspectivas más o menos razonables acerca de su cumplimiento. Aquí, bueno, hay una combinación, yo creo que un poco extraña. Por un lado, es una agenda que ha gozado de un impulso político que yo creo que ha sorprendido incluso a los que la promovieron. Ha calado en países en los que era, bueno, pues realmente poco previsible que calara, está en el discurso de los principales países europeos, de los principales países africanos, de los latinoamericanos también, de muchos asiáticos, pero sin embargo a la vez también existe un poco una sensación de miedo, de incertidumbre sobre las posibilidades reales de su aplicación. Y yo creo que esas dificultades pueden estar relacionadas con tres motivos. Uno de ellos es que la agenda realmente es muy compleja y muy complicada también, ¿no? Las dos cosas, es decir, abarca todo, el desarrollo desde todos sus puntos de vista, político, medioambiental, social, económico, por lo tanto afecta a todo el conjunto de las políticas públicas, a todo el conjunto de los actores económicos, políticos o sociales, a todas las estructuras de poder. Por lo tanto, lleva a replantear, ¿no? si se quiere adoptar de forma, digamos, completa, lleva a plantear la forma de funcionar de prácticamente todas las políticas tal y como las conocemos. Por otro lado, es una agenda muy cara. Precisamente por este motivo requiere no fondos públicos necesariamente, ¿no? Volviendo a la intervención de Federico, pero sí requiere un volumen de recursos que no es el que ha acompañado tradicionalmente las agendas de desarrollo. Y luego, por último, en muchos casos choca muy frontalmente con la cultura política institucional en muchos de los países donde es clave llevarla a cabo, ¿no? Por ejemplo, en países como España o en cualquier otro país europeo, ¿no? Pensar la Agenda 2030 como se está pensando implica planificar el desarrollo y eso es algo que, bueno, pues en algunos países como España pues lleva décadas sin hacerse. Quien tendría que hacerlo pues tampoco le gusta pensar en términos de planificación del desarrollo, le recuerda, bueno, pues a épocas que se consideran, bueno, y que están ya superadas. Y de hecho existe también, ¿no?, incluso esta queja de cómo puede ser que algunos países en desarrollo emergentes como Colombia tengan más avanzada la implantación de la Agenda 2030 y en realidad yo creo que es bastante lógico que esto ocurra, puesto que estamos hablando de países que sí que tienen una cultura política y una costumbre de planificación del desarrollo, que es algo que se lleva haciendo ya años, por no hablar de los países que han tenido, bueno, pues estrategias de desarrollo tipo PRSP, con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, la respuesta que se está dando a esta situación tan complicada es la de pensar, bueno, pues en el quinquenio de la aceleración, por utilizar términos de Naciones Unidas, o de las políticas palanca, como se ha utilizado aquí en España, y bueno, y una reflexión profunda sobre su medición y sobre su financiación. Llevando esta Agenda 2030, ¿no?, a cómo se planteará su puesta en marcha o su aplicación en este año 2020, también aquí el cambio de legislatura y del cambio de gobierno también ha llevado una serie de cambios. Bueno, pues como saben, la Agenda 2030, en realidad quien la impulsa inicialmente en España es el gobierno de Rajoy. En aquel momento los equipos, sobre todo de cooperación, participaron muy activamente en el diseño de la agenda, pero es verdad que en ese momento era algo que quedaba restringido al ámbito de la cooperación al desarrollo. Ya en la anterior legislatura, la Agenda 2030 rompe el compartimento de la cooperación al desarrollo, que es lo que está llamada a hacer, por otra parte, y se crea este alto comisionado dependiente de la presidencia del Gobierno, precisamente para impulsar una agenda que es completamente transversal en lo interior y lo exterior, conecta lo interior y lo exterior, pero también pues, que en lo horizontal, de nuevo, conecta pues, lo medioambiental y climático, lo político, lo social, lo económico. Y, bueno, pues desde ese alto comisionado con rango de subsecretaría se buscaba una función fundamentalmente coordinadora. ¿Qué ocurre en el actual gobierno? Bueno, pues por un lado se eleva aún más el perfil político de la agenda, puesto que se crea una vicepresidencia para la Agenda 2030. Por lo tanto, se espera, bueno, pues que la capacidad, los recursos, aunque solo sea una cuestión de recursos presupuestarios y humanos, claramente va a ser mayor, pero sí que también se plantean dos riesgos, ¿no? Por un lado, bueno, pues un cierto riesgo de reducción
a su faceta social, que precisamente es lo que la Agenda 2030 pretendía superar respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, pasar de una concepción del desarrollo muy estrecha, muy centrada en lo social, a pensar en términos generales de modelo económico, político y social. Ubicarla exclusivamente en una vicepresidencia de carácter fundamentalmente social plantea muchas preguntas sobre cómo esto se va a vincular con la agenda económica y con la propia agenda exterior. Hay todo un entramado de puntos focales, etcétera, pero bueno, que esto va a requerir un ejercicio de coordinación. Por otro lado, también hay un riesgo de fragmentación, ¿no? Y tiene que ver con esta cuarta vicepresidencia que también señalaba Ignacio Molina, que es la llamada vicepresidencia verde, ¿no? Ahí también existe el riesgo de que se desvinculen esas facetas medioambiental, política, social, económica, se vuelvan a tratar como compartimentos estancos, lo cual, bueno, pues no solamente vulnera el propio espíritu de la agenda, sino que también dificulta claramente su consecución y su puesta en marcha. Estupendo. Veo en la sala diplomáticos de distintos países y pensando en ellos, pero pensando en todos nosotros, Ignacio, en el Instituto llevamos mucho tiempo lamentando, bueno, que por motivos políticos que todos conocemos, el gobierno español no ha podido dedicar quizás todo el esfuerzo y toda la energía a la agenda exterior que hubiese sido deseable, ¿no? Hemos tenido la crisis con Cataluña, que ha absorbido lamentablemente grandes cantidades de tiempo y esfuerzo, y luego hemos tenido la interinidad, etcétera. Caras de puertas afuera, estamos diciendo a todo el mundo Spain is back, en palabras de la ministra. Por cierto, nosotros utilizábamos esta expresión bastante. Me alegro de que alguien nos escuche de vez en cuando, quizás, no sé. En todo caso, hemos venido anunciando un inminente retorno de España al liderazgo europeo y al liderazgo global. Hemos detectado también una enorme demanda de liderazgo español, tanto en capitales europeas como, por ejemplo, incluso en Estados Unidos. Nuestros amigos de la Embajada norteamericana nos lo repiten constantemente. Les gustaría una España que fuese más asertiva. Por lo tanto, te paso esa patata caliente. Bueno, muy interesante la pregunta, que me alegra mucho que me la haga el director. Antes he dicho y yo creo que en la política europea de España es donde más se nota esta suerte de paradoja entre que los tres rasgos internos del gobierno, un gobierno con una situación parlamentaria no demasiado confortable, un contexto de enorme polarización y el hecho de que haya una coalición con un partido como Podemos. Sin embargo, cuando uno mira la agenda europea se da cuenta de que justo las tres cosas contradictorias, aparentemente, en relación con lo anterior. Un gobierno que es probablemente el gobierno parlamentariamente más débil y es una cuestión que, como sabemos, no es una cuestión española. Elección tras elección en todos los países europeos el panorama es similar. Pero ese gobierno con poca fortaleza parlamentaria, sin embargo, es el gobierno que, en efecto, más claro tiene en los últimos años, por lo menos desde los últimos 15, 20 años, la idea de ser asertivo y de aprovechar la coyuntura de que es un país que sigue siendo europeísta, que tiene una situación económica, a pesar de todas las heridas de la crisis, pues de recuperación, y que además tiene una opinión pública que apoya esa apuesta, que combina con Francia y con Alemania, por el color político del gobierno también, la idea de las tres grandes familias ideológicas que dominan en el Parlamento Europeo, en la Comisión y en el Consejo, es decir, el centro-derecha, donde Angela Merkel claramente sería el referente, el centro liberal con Macron y la socialdemocracia. Hay ya 7 u 8 Estados miembros con gobiernos de socialdemócratas, que claramente España es el más importante. Entonces hay una serie de elementos que hacen que efectivamente esa demanda de España, que la hay, pues pueda por fin ser correspondida por la oferta. Y si lo pensamos, España es el país junto a Polonia que más votos ha aumentado en el Consejo después del Brexit. Los partidos políticos españoles en las grandes familias del Parlamento Europeo, bueno, pues en la socialdemocracia, en el centro liberal y en el Partido Popular Europeo también tienen un gran protagonismo. En el Consejo Europeo, los presidentes del gobierno español, después de los alemanes, holandeses y franceses, probablemente son los que tienen
más estabilidad en el cargo y, bueno, Pedro Sánchez ya lleva 1 año y medio gobernando y en teoría tiene 4 por delante. Es decir, que hay una serie de elementos, tanto desde el punto de vista de la toma de decisiones como de contenido real de la agenda europea de España, que nos pone en una buenísima posición. El segundo elemento está relacionado con esto. Es muy curioso que este gobierno, que teniendo en cuenta el aporte de Podemos, podría alguien tener dudas sobre su apuesta por el europeísmo, por el multilateralismo, va a ser probablemente de los gobiernos europeos a la vanguardia de una visión muy avanzada, no sé si federal, pero muy avanzada de lo que es el proceso de integración. Y además, las 2 grandes negociaciones comerciales en términos de multilateralismo, que van a ser este año la negociación con el Reino Unido y la negociación de Mercosur, no va a haber ningún otro Estado miembro que vaya a tener más interés en que esas negociaciones llegaran a buen puerto, con lo cual es un gobierno multilateralista y a favor del libre cambio, expresamente usando esta palabra, ¿no? Es también interesante. Y en tercer lugar, el tema de la polarización. Probablemente se ve mucho en particular en la cuestión catalana, en el Parlamento Europeo, pero es una cosa muy llamativa que no pasa en ningún otro país de Europa, que es que tenemos un panorama interno absolutamente partido en el eje izquierda-derecha y con una enorme confrontación, esto que llamamos en España crispación, entre por un lado ahora los socios de gobierno y por otro lado las fuerzas de oposición, y sin embargo en el Parlamento Europeo lo que tenemos es en casi todas las políticas, y además eso se puede medir en las votaciones de los eurodiputados, una cooperación muy fuerte entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Muchas veces mucho más entre el Partido Socialista y estos dos que con su socio Podemos. Con lo cual, bueno, es interesante, ¿no? Podría ser aparentemente una acción exterior polarizada, una acción exterior menos europeísta y una acción exterior más débil. Pues no, va a ser una acción exterior más asertiva, más europeísta e incluso de consenso. Esas son cosas positivas. Ahora, en cómo se pasa de las musas al teatro, ¿no? Porque claro, esto está muy bien como el planteamiento, pero ahora tenemos la cuestión de cuáles son realmente, con quién vamos a hacer las cosas, cuáles van a ser las prioridades. Antes he mencionado que tenemos 2 vicepresidentas, la vicepresidenta Rivera y Calviño, que perfectamente podían ser vicepresidentas de la Comisión en justamente la responsabilidad que tienen en el caso de la agenda digital ¿no? de la Comisión Europea y en el caso del cambio climático. Podían ser Timmermans o Vestager perfectamente. Entonces, una cosa que yo creo que es muy importante, y Federico lo ha mencionado también antes, es la correspondencia entre nuestra agenda y la agenda de la Comisión. ¿Cuál es nuestro...? Cuando dice, no, ¿a quién hay que querer más? ¿A París, a Berlín, a Roma, a Lisboa? Bueno, a quien hay que querer más es a las instituciones europeas, creo, por razones de interés nacional, no de europeísmo beato, sino de interés nacional. Luego, obviamente, hay que ser consciente de la física, ¿no? Y saber lo que es Francia y Alemania y lo que es en el proyecto europeo. Con lo cual, yo creo que los experimentos hay que saber hacerlos. Está muy bien, y lo llevamos diciendo mucho tiempo en el Instituto Elcano, que si uno dice que quiere ser del eje franco-alemán, pues no lo vas a conseguir, porque el eje franco-alemán, como su nombre indica, es el eje franco-alemán, no es eje franco-alemán y nadie más. Además, puede resultar muy contraproducente porque un país que quiere estar ahí en esa especie de G3, puede que Francia y Alemania pues digan, bueno, pues ya contamos contigo, en tu apoyo, y a veces pues eso perjudica la influencia de España. Con lo cual, a actuar en muchos frentes, por supuesto con Italia, por supuesto con Portugal, a veces con los amigos de la cohesión, a veces con Polonia o con Rumanía, a veces con los países del norte, Suecia, Países Bajos, pues por supuesto que va a ayudar, pero nunca plantearlo en términos de disyuntiva y menos aún de alejamiento, ¿no? España hay cosas que no va a poder hacer con el eje franco-alemán, o con Francia y con Alemania, en todas las cosas el eje franco-alemán es muy discutible que haya esa sintonía estratégica, sabemos que no la hay en muchísimos temas, pero en cuestiones relativas a la acción exterior europea y la relación transatlántica, por supuesto el futuro del euro, por supuesto las cuestiones relativas a la política de la competencia, que somos, en ese sentido, somos más amigos de la competencia que Francia y Alemania, bueno, pues probablemente no podremos estar siempre con ellos. Y por eso es muy bueno hacer esta especie de alianzas múltiples que a veces nos mantendrán en unas mesas y en otras, pero nunca renunciando o nunca planteándolo en esos términos. En concreto, y ya por eso termino con la cuestión del marco financiero que antes lo has señalado. A ver, España efectivamente está en una situación
muy interesante, pero también muy complicada, ¿no? Es un país que sabe, un Estado miembro que sabe que probablemente, casi con total certeza, al final de este periodo de marco financiero será un contribuyente neto, es prácticamente seguro. Ya no lo fue la otra vez solo por efecto de la crisis, es decir, que deberíamos de querer ser contribuyentes netos, sería una buena señal. Y por tanto tiene una situación en la cual podría permitirse la cierta libertad de hacer una reflexión sobre las ventajas de ser contribuyente neto en términos de influencia. Además, con esa fuerza moral de decir, bueno, como no sé muy bien si voy a pagar o voy a recibir, pues tengo ese margen de libertad para pensar en una visión europea. Al mismo tiempo, España tiene una deuda con el pasado porque España ha sido, no el amigo de la cohesión, ha sido el que se inventó la cohesión, literalmente. Entonces, obviamente, no puedes tampoco hacer como hacen algunos Estados miembros, ¿no? que reciben ayudas y rescates y al día siguiente, cuando han devuelto el rescate, se convierten en hanseáticos duros. Eso España no debería de hacerlo y España debe de seguir defendiendo la importancia de una política de redistribución territorial en la Unión Europea. Pero claro, tal vez llevados por la falta de, bueno, no se ha producido esa reflexión y tal vez llevados por una preocupación política muy comprensible, que es el dinero que se están jugando sectores muy concretos y muy tangibles en el sector agrario o para infraestructuras de capital físico en las distintas comunidades autónomas españolas, eso tiene además un traslado en términos de votos que pueden ustedes imaginar, pues al final quizá el corto plazo se produce pues una cosa muy, ¿no? La captura del interés concentrado sobre el beneficio difuso. ¿Cómo vas a explicar a la gente si va a haber menos dinero para la agricultura, va a haber menos dinero para hacer una autopista o un aeropuerto en esta provincia, pero es que vamos a ser más influyentes en el Consejo para definir la agenda digital o en la relación con Rusia? Pues probablemente eso políticamente no es vendible. Pero sí que nosotros como think tank debemos de impulsar esa reflexión, ¿no? Que España además está en este momento bueno. Yo, si fuera probablemente asesor del presidente, le diría al final del día en el Consejo Europeo, consigue el dinero para España, porque lo cierto es que en estos 20 años esta discusión sobre si es bueno pagar o recibir dinero ya se ha planteado y la historia nos demuestra que España acertó apostando por la cohesión y por el dinero, pero quizá ha llegado ya el momento, esta vez sí, si de verdad queremos jugar esas grandes ligas, de por lo menos hacer una reflexión un poco más amplia y sofisticada sobre las responsabilidades de España como Estado miembro. Dicho eso, en un contexto, y termino, perdón, que creo que lo has mencionado, sí, lo has mencionado, triste de que la salida del Reino Unido no ha venido acompañada de un aumento en los demás Estados miembros de mayor ambición, todo lo contrario, hay ahora una obsesión por la frugalidad y por ponerse todo el mundo a dieta, sobre todo los que aportan dinero, ¿no? Y bueno, España en ese sentido sí ha estado bien, ha defendido que no había que bajar la ambición, que como ustedes saben ya es muy baja, es aproximadamente del 1% del PIB europeo. Así no se puede hacer una auténtica políticas económicas europeas, pero en este contexto pues va a ser junto al Brexit y junto, que no lo he mencionado, a la Conferencia del Futuro de Europa, que a lo mejor surge en el debate, que es una reflexión de 2 años más doctrinal y teórica sobre lo que queremos hacer con Europa, las 3 grandes cosas que van a protagonizar la agenda europea: dinero, Brexit y futuro de Europa, y ahí es muy importante que en las 3 España esté muy presente, no reactivamente, no pensando solo en el corto plazo, en el bottom line de la cuenta, sino en cómo te conviertes en un líder. Y un líder te conviertes básicamente con ideas, aportando ideas que sean trasladables a toda Europa, no solamente a tu agenda propia. Bueno, muchas gracias. El triunfo de la física sobre la química sería un poco mi resumen. Federico, ¿cómo aterrizamos esto? Pues vinculándolo con lo que señalaba Ignacio, yo creo que, por ejemplo, y aunque en el Instituto nos hemos cansado de decir que España tiene una gran cantidad de cargos intermedios en las estructuras de la Comisión y otros lugares, sí que hay una cuestión que es interesante y es la renovación de la presidencia del Eurogrupo este año. Centeno de Portugal lo deja. Como saben, es un puesto compatible con ser ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, vicepresidenta, pero hay una ventana de oportunidad porque tal vez, aunque España consiguió en la negociación de los top jobs el alto representante, pues hay margen para tener más presencia, y además el perfil de la vicepresidenta económica es bastante adecuado, por no decir perfecto. Vamos, también lo era, yo creo, para la presidencia, la Dirección General del Fondo Monetario Internacional, pero incluso en el caso europeo es donde ya tiene más margen, y además, como digo,
las credenciales pues, son imbatibles. Ahí el único debate sería si después de Portugal no le toca a alguien del norte, pero yo creo que no. Es decir, yo creo que esta es una de las cuestiones en las cuales España puede dar, no digo la batalla, sino proponer y hay argumentos, ¿no? He sido tal vez demasiado optimista antes, algunos pequeños nubarrones, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Bueno, primero, Trump es impredecible y pueden caer aranceles a los automóviles europeos. Y también a las empresas digitales, ¿no? El debate sobre cómo esto se debate con las propuestas europeas del impuesto a las digitales, que por otra parte es una necesidad global replantear cómo grabamos a las plataformas, pero que lo adecuado ahí sería tener un acuerdo global o al menos de la OCDE, porque vemos que, bueno, que iniciativas individuales europeas como la que tuvo Francia pues, no son la mejor manera de actuar y además no nos permite actuar como bloque. Pero es posible que haya algo de contaminación en la relación económica bilateral y efectivamente pues, hipotéticos aranceles sobre los automóviles que no está claro que se vayan a establecer y de hecho yo diría que ahora mismo son menos probables que hace 3 meses, pero podrían ocurrir y podrían tener un impacto sobre todo sobre la industria alemana, algunos elementos de los autopartes que exportamos desde España a Alemania, en las cadenas de suministro globales, aunque también es verdad, y no lo he mencionado antes, que Alemania iba a caer en recesión a finales del año pasado y no cayó, terminó salvándose por los pelos y además de manera muy importante porque la desaceleración económica en el sector manufacturero europeo no se está trasladando a los servicios y como sabemos los servicios son mucho más potentes o explican un porcentaje de crecimiento mayor, ¿no? Esto me lleva también al segundo tema en el cual, pues, efectivamente, las cuestiones van a ser delicadas, que es el conjunto de la relación económica que podemos tener como España con Estados Unidos al hilo del tema de los aranceles que nos han impuesto a los productos agrícolas. Y además, yo creo que aquí el sector agrícola español se siente especialmente perjudicado y con razón, pero por un cúmulo de casualidades, digamos. En un primer momento, estos aranceles a las aceitunas negras del año pasado, que se explican por un tema que, digamos, si no estuviéramos inmersos en la guerra comercial, podríamos decir que, bueno, es un mecanismo de exploración antidumping hecho en el seno de la OMC, no tiene nada de raro, pero, bueno, terminó afectando a empresas españolas, y luego los aranceles que se ponen a través de las represalias que puede tomar Estados Unidos por el tema de los subsidios que nosotros damos a Airbus, ¿no? Aquí hay que ser claros, es decir, para bien o para mal, estar en la Unión Europea tiene muchas ventajas y en la pata comercial son clarísimas. Nosotros no podríamos tener la negociación que tuvimos con Mercosur como España, solo la podemos tener porque somos Unión Europea, o si algún día hacemos un acuerdo de libre comercio con la India en condiciones, esto es gracias al músculo y al mercado interior europeo, pero hay veces que cuestiones que afectan al conjunto de la Unión nos pueden afectar más. Y por lo tanto, aunque podemos replantear, yo creo que es interesante, es acertado y además se enmarca dentro de esta discusión que estamos teniendo todos los países europeos y la Unión en cómo nos relacionamos con Estados Unidos, la vinculación del tema de seguridad, de las bases americanas en territorio español, que además a Estados Unidos le salen bastante más baratas que las que tienen, por ejemplo, en Asia, en Japón. Esto es algo que no se comenta muchas veces. Nosotros, no voy a decir que lo damos gratis, pero lo damos con alegría, con fidelidad y con sensación de que lo estamos haciendo con un socio y con un aliado estratégico. Y, por lo tanto, podemos pedirle a ese aliado estratégico que nos trate mejor o al menos que no nos meta el dedo del ojo de manera gratuita. Y esta es la conversación que estamos teniendo y que es una conversación que no es improvisada, que viene de hace unos meses y que además no es española, es europea y por lo tanto tiene cierto sentido, aunque, como digo, con bastante cautela, ¿no? Y eso tal vez se enmarca en una cuestión interesante que hay en este nuevo gobierno, que es el perfil de la ministra de Asuntos Exteriores económico, posiblemente además muy multilateralista y con mucho conocimiento de los temas comerciales. Y bueno, esto ya lo tuvimos en parte cuando García Margallo fue ministro de Exteriores, pero potenciar la agenda de la diplomacia económica que luego es difícil de traducirlo, pero que yo creo que hay cierta oportunidad precisamente porque la agenda va a venir muy cargada de estos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo extraeuropeo, ¿no? Yo ahí veo un espacio para esta diplomacia económica más allá de lo que la ministra de Economía y vicepresidenta puede hacer en el margen europeo, ¿no? Y por último, el otro tema donde no podemos ser optimistas, porque es una mala noticia, es qué va a pasar con el Brexit.
Efectivamente, aquí, como ha mencionado Ignacio, es interesante porque el eje franco-alemán en la negociación con el Brexit no existe. Los alemanes están siendo más suaves y los franceses están siendo más duros. Y nosotros, de algún modo, diría que podemos estar en el medio y tener coincidencia con otros países, ¿no? Porque claramente España no es uno de los países más afectados desde el punto de vista económico con la salida del Reino Unido, lo son más Irlanda, la propia Alemania u otros, pero tenemos unas especificidades que, aunque es de esperar que se resuelvan sin problema, es decir, no cabe pensar que si podemos ir a Estados Unidos sin que nos pidan visado, pues con el Reino Unido no vayamos a tener eso o más. Pero es cierto que si Boris Johnson dice la verdad, aunque también tenemos que pensar que a lo mejor va reculando conforme se acerque el final del año en cuanto a la idea clara que ha planteado la Comisión y que es de cajón, que es si el Reino Unido quiere mayor acceso al mercado europeo, tendrá que aceptar mayor alineamiento regulatorio y eso es menos take back control, que es lo que ellos quieren. Pero bueno, ese trade-off lo tienen que definir, pero en todo caso el escenario perfecto para España sería el que el Reino Unido se mantuviera en el espacio económico europeo completamente y eso parece ser que no va a ocurrir. Por lo tanto, ahí vamos a tener, digamos, alguna mala noticia, aunque, insisto, eso se materializará y se verá en los números económicos en el primer o segundo trimestre del 2021. Por lo tanto, como ya hablamos del 2020, esto no son malas noticias. Peligrosos son estos eslóganes de 3 palabras. Get Brexit done, take back control. Hay que evitarlos a toda costa. Ileana, futuro de la cooperación española y te animaría a incluir África también, una reflexión sobre África. Sí, bueno, por contextualizarla también, bueno, quizás empezar por el dato, ¿no? que la ayuda global al desarrollo no cae, sino que todo lo contrario aumenta. ¿Por qué insisto en esto? Porque precisamente en el marco de la Agenda 2030 se va instalando esa sensación de que se está transitando de unas políticas de cooperación a unas políticas de desarrollo y la cooperación al desarrollo va siendo cada vez más irrelevante en ese contexto o va perdiendo fuerza o va perdiendo su papel, ¿no? Al final los fondos de ayuda, bueno, pues desde luego son una medida de las capacidades que se tienen para implementar la agenda, pero también son un termómetro del interés político que tienen los distintos gobiernos. Y en ese sentido la ayuda mundial, vamos, la ayuda de los países miembros de la OCDE, que sobre las que tenemos estadísticas consolidadas, no solamente no ha dejado de crecer en todos estos años, sino que ha subido, ¿no? La OCDE siempre, bueno, pues hace sus cálculos y lo pasamos a constantes y quitamos esto y tal, bueno, pues para señalar que estamos siempre en el peligroso punto de empezar a decrecer, pero bueno, porque también ese es su papel, ¿no? Pero realmente hay un aumento muy importante al que si además sumáramos los programas de ayuda de emergentes, o ya no tan emergentes, más bien emergidos, como China o como India, los crecimientos serían aún mayores, ¿no? Por lo tanto, hay un interés político creciente y cada vez más extendido en el conjunto de la comunidad internacional por las políticas de cooperación al desarrollo. Bueno, de todo este volumen, sobre todo los donantes tradicionales, bueno, pues como se sabe, la Unión Europea es responsable de más de la mitad de esos fondos, ¿no? Con y sin el Reino Unido también. Entonces, bueno, esto ya lo señalábamos en un debate similar el año pasado. La Unión Europea, en este sentido, bueno, la Comisión, mejor dicho, sí hace una propuesta muy ambiciosa de cara a los próximos presupuestos. Plantea no solamente un volumen de ayuda inédito de cerca de 90.000 millones de euros, que, bueno, que ya llegarán los recortes, ¿no? con las últimas declaraciones, pero sobre todo plantea una forma completamente diferente de plantear la cooperación al desarrollo. Se propone una herramienta, han denominado NDICI, que más allá de las siglas lo que está haciendo es aglutinar todos los fondos, tanto geográficos, por lo tanto está pasando a meter en un mismo paquete, en un mismo sistema de decisiones América Latina, Asia, Norte de África, África subsahariana, la vecindad, pero también temáticamente se está ampliando la frontera política de la cooperación, se está incluyendo cuestiones de derechos humanos, de migraciones, de seguridad. Entonces, una de las posibles lecturas que se puede hacer de esta situación y que coincide, bueno, con esta idea de la Comisión Geopolítica, que también han señalado tanto Ignacio como Federico, es que se saca a la cooperación al desarrollo de su zona de confort tradicional, que ha sido o atrincherarse en tecnicismos relativos a la eficacia de la ayuda, o incluso objetivos o dimensiones políticas completamente incuestionables, ¿no? Como la solidaridad o la reducción de la pobreza. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Son más bien que se atreve a meterse en debates y en terrenos que son polémicos y que van a exigir
pues una idea política de la ayuda, ¿no? Como cuál es el nexo entre la seguridad y el desarrollo, cuál es el nexo entre las políticas de cooperación y las políticas de seguridad. Entonces, esto supone un cambio, una pequeña gran revolución en el ámbito de la cooperación. Y además todo esto viene enormemente cruzado por el Brexit, porque bueno, pues como es bien sabido, en cooperación al desarrollo, a diferencia de lo que ha ocurrido con el resto de políticas, en el caso de la Unión Europea, lo que en otras políticas es el eje franco-alemán, en el caso de la ayuda al desarrollo era el eje británico-británico. Entonces, la salida del Reino Unido supone un cierto descalabro financiero, puesto que era una aportación, sigue siendo aún una aportación relevante, pero sobre todo supone ya, y esto ya ha ocurrido, yo creo que no está por llegar, ya ha ocurrido, un vaciado de liderazgo, de poder, de influencia de un Estado miembro en concreto. Surge la pregunta de quién colma ese vacío. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay varias respuestas. La primera que se nos viene a la cabeza es pues, el eje franco-alemán. Bueno, pues podría ser, ¿no? De hecho, comentaba sobre este asunto un antiguo responsable de la cooperación española, que decía que por lo menos en cooperación de desarrollo el eje franco-alemán necesitaba a España, aunque solo fuera para que no pareciera que era un eje franco-alemán, ¿no? Pero en realidad yo creo que, por un lado, quien ha dado ese paso al frente es más la Comisión que cualquier otro Estado miembro. Esta propuesta tan ambiciosa del NDICI es una propuesta, hay Estados miembros detrás, por supuesto, pero es una propuesta en la que ha sido muy activa la propia Comisión. Pero si vemos cómo se reparten ahora, bueno, pues determinados puestos y voces dentro del Parlamento Europeo en temas de desarrollo, bueno, pues la llegada de Alemania es incuestionable y además muy coherente con el discurso de Merkel, con su posición frente al multilateralismo, la lucha contra la pobreza, las pandemias globales y el aumento estratosférico de los fondos de ayuda al desarrollo. En este contexto, España está en una posición muy particular comparada con otros Estados miembros. Por un lado, es un donante relativamente menor en el contexto global, no muchos millones de euros al año, un 0,2% de su renta nacional bruta, por lo tanto muy lejos de la media europea y de la media del CAD, pero dentro del contexto europeo es un gran donante precisamente por el sistema de contribuciones. Entonces, realmente ahí puede ir consolidando una voz política importante. Y con esto nos vamos ya directamente a tu pregunta sobre cómo queda la cooperación española. Bueno, también en el actual gobierno se conforma, que ya existió en el pasado, de nuevo una Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, que tiene mucho sentido por una serie de motivos, ¿no? Por un lado, se está planteando recuperar niveles de ayuda de los años 2000 y elevar los fondos de ayuda al desarrollo del 0,2 en el que están actualmente al 0,5% a fin de legislatura. Esto va a requerir de un esfuerzo institucional, pero sobre todo político, que probablemente exige una Secretaría de Estado para ese esfuerzo individualmente. Pero luego, además, esta conjunción de cooperación al desarrollo Iberoamérica, que podía tener una racionalidad en el pasado, al fin y al cabo, pues la ECID nace del Instituto de Cultura Hispánica, durante toda una serie de años, bueno, pues la cooperación al desarrollo española es una cooperación muy vinculada con América Latina, no solamente con los años de crecimiento, sino sobre todo con los años de decrecimiento, este perfil tan latinoamericano se va perdiendo. ¿Por qué? Porque bueno, pues en la actualidad la mitad de la ayuda española es una ayuda que se canaliza vía instituciones europeas. Por lo tanto, en este sentido, pues incluso la Secretaría de Estado de la Unión Europea puede tener una voz, ¿no? Importante en este asunto, y porque además lo que se canaliza a través de esas instituciones de la Unión Europea, donde va en gran medida es finalmente pues, a la vecindad y a África subsahariana, por lo tanto no tan enfocado a América Latina. Por lo tanto, se estaba en una situación en la que el secretario de Estado, digo él porque los últimos que lo han ocupado han sido hombres, tenía esos dos gorros, pero que cada vez eran más compartimentos estancos y donde realmente la agenda geográfica, que siempre va a requerir mucha más atención inmediata, pues acababa canibalizando, digamos, la agenda de cooperación. O sea que ya, digamos que la cooperación española va a tener que tener necesariamente, bueno, ya tiene un foco importante en África, si se le aplican, digamos, la distribución de los fondos europeos a la cooperación española, tenemos un trabajo publicado en el Instituto haciendo este ejercicio, vemos que España tiene más ayuda al desarrollo en estos momentos en África que en América Latina. Y sobre esto, quizás y sobre esta idea del impulso político, es muy interesante. Ayer estaba viendo el discurso de la toma de posesión de la Secretaría de Estado y ella hablaba
de las necesarias reformas institucionales, ¿no? De, digamos, los ineludibles de la cooperación para este periodo que realmente se van a tener que afrontar. Creo que son cuellos de botella muy bien identificados, ¿no? La idea de la necesaria reforma de la ECI, por esta cuestión que estamos mencionando, pero por muchas otras, como el cambio radical en el mapa de la pobreza y del desarrollo. También la necesidad de renovar los instrumentos financieros. No tenemos una cooperación financiera reembolsable que se pueda llamar como tal y que es indispensable para la Agenda 2030, y también hablaban de una nueva ley de cooperación. Pero también habló del presupuesto del 0,5% en términos de negociación, que tiene que ver con lo que decía Ignacio, que realmente un aumento, una disminución de presupuestos, todo eso va a pasar por una negociación parlamentaria. Y realmente, después de haber recortado la ayuda un 75%, volver de un 0,2% a un 0,5% va a requerir un enorme poder de convicción. No solamente va a haber que explicar cómo se va a tener que asignar ese dinero, sino que va a haber que explicar por qué, si se instaló un discurso de la irrelevancia de la ayuda, cómo se va a justificar la relevancia de la ayuda para poder exigir unos presupuestos que aumenten. Y al final esa relevancia o esa seducción pues están en el ámbito de lo político, no en el ámbito de lo institucional o de las reformas de carácter más o menos técnico. Y en ese sentido yo creo que ahí hay una enorme oportunidad de ligar esta necesidad con todo este discurso pues, del multilateralismo, del europeísmo y de la necesidad bueno, pues de una Europa de los valores que creo que va a ser importante incorporar al propio discurso político de la cooperación. Creo que me he extendido. Sin más, muchísimas gracias a nuestros ponentes por sus aportaciones y a todos ustedes por su presencia y por sus preguntas.